límites óseos de la pelvis son muy fáciles de identificar en cualquier persona, excepto en las personas muy obesas. En cuanto a la inspección de la cadera y la pelvis, esta puede hacerse en bipedestación, en decúbito y durante la marcha. Cuando el paciente está en bipedestación, nosotros evaluamos la visión anterior, la visión lateral y la visión posterior. En cuanto a la visión anterior, cuando hay un proceso inflamatorio o álgico en la cadera, habitualmente hay una actitud de defensa en flexión del tronco hacia adelante, que puede evolucionar hacia una verdadera contractura en flexión de la misma si hay un espasmo o una retracción del músculo psoas ilíaco, lo cual podemos observar en la figura número 2. Además, en estos casos hay un aumento de la lordosis lumbar y un acortamiento relativo de la extremidad inferior correspondiente, lo cual observamos en la figura número 3. En cuanto a la visión lateral, esta nos puede permitir observar si hay una hiperlordosis lumbar que puede ser secundaria, como se ha dicho, a una actitud en flexo de la cadera, pero también a una espondilositis o incluso a una horizontalización constitucional del sacro, lo cual podemos observar en la figura número 5. En cuanto a la visión posterior, esta nos permite observar si hay una asimetría de pliegues, tanto lumbares como pliegues glúteos, un hecho más importante y útil en la infancia para descartar una displasia de cadera y en la adolescencia si hay una escoliosis dorsolumbar. Además, con la visión posterior sirve especialmente para ver si hay una báscula pélvica, que es una inclinación de la pelvis que puede ser producida por una desigualdad de las extremidades inferiores o una contractura muscular o una escoliosis, lo cual observamos en la figura número 6. En cuanto a la inspección de la rodilla, en primer lugar y con el paciente en bipedestación, vamos a valorar la alineación de las extremidades inferiores. En condiciones normales, el eje del músculo respecto a la pierna forma un ángulo de 5 abierto hacia afuera, conocido como el valgo fisiológico. A partir de ahí vamos a observar si hay posibles desviaciones axiales de los ejes mecánicos de la rodilla en el plano frontal y en el plano anteroposterior. En cuanto al plano frontal, tenemos el genuvaro y el genuvalgo. En cuanto al genuvaro, en este las rodillas tienden a separarse mientras las piernas se juntan por abajo. Es decir, que el eje mecánico de la extremidad pasa por dentro de la línea media de la rodilla. En cuanto al genuvalgo, por lo contrario, las rodillas se juntan y las piernas se separan relativamente, adoptando un típico aspecto de X. En cuanto al plano anteroposterior, en lo que respecta al genuflexo, es una desviación de la rodilla, ¿no? En la que ésta se desvía hacia adelante por una dismetría de las extremidades inferiores o por un trastorno neurológico que cursa con espasticidad. En cuanto al genu recurvatum, la rodilla se desvía hacia atrás. Además, es más acentuado cuando puede ser también una expresión de la inestabilidad articular por una lesión del ligamento cruzado posterior y por las estructuras capsulares posteriores. Con el enfermo sentado vamos a valorar de forma general el pie y sus posibles alteraciones que pueda tener. Además, también vamos a valorar la piel, especialmente la planta, si hay presencia de callosidades o elomas, que son signos de sobrecarga, sin olvidar que la piel manifiesta a menudo muchos estigmas de muchas enfermedades reumáticas. Además, por último, vamos a observar si el pie tiene tumefacción o edema, ya sea localizado o generalizado. Cuando el enfermo está en bipedestación, vamos a valorar las deformidades tanto del arco interno como de los metatarsianos y de los dedos. Un aumento longitudinal se conoce como pie cabo, lo cual observamos en la imagen número 6, lo cual suele acompañarse de una mayor versatilidad de los metatarsianos.
mientras que el aplanamiento del pie en el arco interno se conoce como pie plano, lo cual observamos en la figura número 7. Vamos a pasar a lo que vendría a ser la palpación de los miembros inferiores. Para ello debemos tener en cuenta ciertos puntos. En primer lugar, que la palpación debe ser en ambos miembros, es decir, tanto si vamos a palpar rodilla derecha, vamos a palpar también la rodilla izquierda. Para ello también debemos tener en cuenta que la presión al inicio, sobre todo en las articulaciones, debe ser suave. Más adelante se debe hacer una presión suficiente para que lo que vendría a ser los lechos unguiales se blanqueen, ¿no? De esta manera vamos a poder observar lo que vendría a ser también ver las facies del paciente, que en este caso, si es que se presenta dolor, se va a expresar en su rostro, por ejemplo, ¿no? También tenemos que dar en cuenta que existen dos dolores, que vendría a ser el dolor a la movilidad, es decir, cuando el paciente va, por ejemplo, a hacer un movimiento de extensión o flexión, y el dolor a la palpación, que vendría a ser básicamente el dolor que nosotros vamos a hacer al tocar alguna articulación o algún punto doloroso, o en el caso de la fibromialgia, por ejemplo, algún punto de gatillo. En este caso, esto va a ser referido ya sea por el paciente al tener alguna queja o al decir que siente algún dolor, o nosotros al observar las expresiones que él presenta, ¿no? Otros puntos importantes dentro de la palpación, vamos a tener en cuenta lo que vendría a ser el calor y las crepitaciones. Cuando hablamos de calor, en realidad hace referencia a los cambios de temperatura corporal o temperatura local, ¿no? Por ejemplo, si hacemos la palpación en la rodilla, en este caso podemos observar que la rodilla es se presenta más fría que lo que vendría a ser el resto de la pierna, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a ver si es que, por ejemplo, si hay un incremento de temperatura en cierta zona, podría indicarnos una inflamación. O bueno, en este caso la frialdad, que podría ser ya en este caso referencia a un problema circulatorio. Con respecto a las crepitaciones, si bien algunas se escuchan de manera normal, es importante que tener en cuenta la utilización de un estetoscopio. Para ello el estetoscopio se va a colocar sobre la articulación, en este caso que vamos a estar palpando, para escuchar si es que ya sea una crepitación gruesa o fina, teniendo en cuenta que una crepitación entre más fina sea, de más importancia clínica es. En cuanto a lo que vendría a ser la palpación de la cadera, en este caso vamos a tener en cuenta lo que vendría a ser la palpación de la cabeza femoral. Para ello vamos a ubicar el triángulo de Scarpa. Este triángulo está limitado en lo que vendría a ser en la parte superior por el ligamento inguinal, en la parte medial por lo que vendría a ser el primer abductor y lateralmente por lo que vendría a ser el sartorio. Entonces, si palpamos lo que vendría a ser con los dedos este triángulo, lateralmente a la arteria femoral y por debajo del reborde inguinal, vamos a poder encontrar lo que vendría a ser la cabeza femoral. Y en este caso se va a buscar lo que vendría a ser hipersensibilidad, ya sea el dolor o los cambios de temperatura, así como también lo que vendría a ser la presencia de tumefacciones. También tenemos que tener en cuenta que al hacer movimientos mediales laterales con lo que vendría a ser el miembro inferior, vamos a poder escuchar lo que vendría a ser las crepitaciones de la consortiosis. En cuanto a lo que vendría a ser la palpación de la rodilla, debemos tener en cuenta que normalmente la rodilla se encuentra mucho más fría que cualquier parte de lo que vendría a ser del miembro inferior, ¿no? Es debido a que estas otras zonas se encuentran mucho más vascularizadas, a diferencia de la rodilla. Entonces, un indicativo de lo que vendría a ser una inflamación vendría a ser este incremento de temperatura en la rodilla, que es muy importante. Además de que también la presencia del dolor a la palpación, ¿no? Mediante la palpación también se pueden reconocer lo que vendría a ser las tumefacciones y a qué se deben. En este caso, si una tumefacción se debe a lo que vendría a ser una proliferación sinovial, la consistencia de la tumefacción va a ser esponjosa o gelatinosa. En el caso de un derramamiento sinovial o un agrandamiento de lo que vendría a ser óseo, se va a presentar un engrosamiento de las epífisis articulares por osteofitosis. Vendría a ser la acumulación de líquido sinovial en lo que vendría a ser en la rótula. Esto vamos a hacer con la maniobra de lo que vendría a ser la maniobra del choque o de tecla rotuliana, que también es importante debido a que con lo que vendría a ser nos permite diferenciar el tipo de tumefacción que se va a presentar en esta zona. Para ello, con lo que es la región palmar de la mano izquierda, vamos a colocar o comprimir lo que vendría a ser el fondo del saco subcuadricipital, en este caso así, y con lo que vendría a ser con la palma de la mano derecha, vamos a hacer presión de lo que vendría a ser el tercio superior de la pierna, así.
y con lo que vendría a ser el dedo índice vamos a hacer presión en lo que es en la rótula. Entonces de esta manera vamos a tener lo que vendría a ser así, vamos a hacer la presión y en este caso, bueno, lo que es la rodilla del paciente está normal, pero en el caso de una paciente con lo que vendría a ser la acumulación de líquido sinovial, se presentaría lo que es la tumefacción en esta zona. Cuando vendría a ser la palpación del tobillo, vamos a colocar nuestra mano izquierda en lo que vendría a ser como soporte, de esta manera, o por debajo, de esta manera. Y con la mano derecha vamos a palpar en lo que vendría a ser la cara anterior y así, o también con el pulgar justo en lo que vendría haciendo una ligera flexión para poder palpar lo que vendría a ser la línea que separa, ¿no? Y bueno, en este caso tenemos que tener en cuenta que la presencia de dolor en esta interlínea auricular va a presumir lo que vendría a ser una sinovitis, ¿no? Y esta flexión forzada va a facilitar la palpación, como ya mencioné, de lo que debería ser la parte anterior. Y en este caso también, si hay derrame, se va a poner manifiesto que se va tomando lo que vendría a ser desde el talón, así, y cuando hay también lo que vendría a ser el cambio de temperatura, ¿no? En este caso se debe comparar el cambio de temperatura en esta zona con la zona del otro pie para ver si es que se puede haber una inflamación, así como también lo que vendría a ser las tumefacciones o el cambio de coloración también podrían indicar un traumatismo, por ejemplo un esguince o que se llama alguna fractura, ¿no? Bien, para lo que vendría a ser la palpación de las articulaciones metatarsofalángicas se hace con el pulgar. En este caso vamos a tener la mano de apoyo acá, luego con el pulgar lo que vendría a ser, estos dos van a quedar en la parte superior, pulgar en la región plantar o superficie plantar, 2 centímetros por debajo de lo que deben ser las líneas interdigitales o el pliegue interdigital. En este caso el índice está en esta parte y bueno, vamos a hacer presión, ¿no? En esta parte, de esta manera. Otra de las formas sería colocar la mano de apoyo en la parte de abajo, así, y llevar lo que debe ser la otra mano en lo que es con el pulgar, hacer presión en lo que debe ser las articulaciones metatarsofalángeas, así en todas y en ambos pies, ¿no? Bien, para realizar lo que vendría a ser la palpación del talón, ya que esto puede ser sugerente de lo que vendría a ser una atalgia o dolor palpatorio en lo que es talón, sugerente de una entesitis, es necesario colocar lo que vendría a ser la mano no dominante de esta manera sobre lo que vendría a ser el tobillo y con la otra mano, en este caso la derecha, vamos a colocar de esta manera, de tal manera que el dedo que quede en la parte inferior, o sea en la planta del pie, va a ser el pulgar, y colocándolo en forma de garra vamos a hacer presión en lo que debe ser a lo largo del talón, ¿no? Y en cabe resaltar que la entesitis vendría a ser una inflamación en la inserción de un ligamento, cápsula o tendón que puede estar atribuido a una espondilitis anquilosante, gota o enfermedad de Reiter. Entonces, y bueno, esta presencia de dolor va a ser, vamos a preguntar al paciente, ¿no? Si presenta dolor, o él mismo a veces puede referirlo sin que nosotros le preguntemos cuando el dolor está incrementado. La movilidad se explora en decúbito supino, pero gran parte de ella también se puede explorar en decúbito prono y siempre se debe efectuar de manera comparativa. La flexión es de unos 110 a 120 grados en máxima flexión en rodilla, pero no pasa en 90 grados si la rodilla está extendida. La extensión se evalúa en decúbito prono, es de tan solo 10 grados hasta 15 grados y se pierde rápidamente en las coxartrosis. La abducción normal está entre los 45 grados y los 60 grados, aunque para medirla debemos fijar la pelvis con una mano o simplemente hacer el estudio simultáneo de la abducción de las dos caderas. La aducción, es decir, la posibilidad de que una pierna cruce por encima de la otra, es de unos 30
grados. La rotación interna puede medirse tanto en decúbito prono como en decúbito supino. Si se hace en esta última posición, la cadera y la rodilla están en flexión de 90 grados y la rotación interna llegará hasta los 30 grados a 40 grados. La rotación externa también puede medirse tanto en decúbito prono como en decúbito supino y llega a un promedio de 45 grados. Nos referimos específicamente a la movilidad articular, a la exploración meniscal y a la exploración de la estabilidad ligamentosa. La movilidad fundamental de la rodilla es en flexo-extensión, pero en semiflexión hay una posibilidad de rotaciones interna y externa, que son muy importantes para la vida diaria y la actividad deportiva. La flexión se valora en decúbito supino y en máxima flexión de la cadera, puesto que así se relaja el recto anterior, como se sabe, el flexor de la cadera y el extensor de la rodilla. Su amplitud promedio es de 130 grados, aunque es bastante menor en decúbito prono, que es de 110 grados a 120 grados, precisamente por la tensión del recto anterior. La tensión pasiva se valora con el enfermo en decúbito supino, levantando ligeramente los dos tobillos del plano de la camilla. La extensión normal es de 0 grados. A 90 grados de flexión y con la rodilla colgando, la posibilidad de rotación externa es de unos 25 grados a 30 grados, mientras que la rotación interna es de solo 10 grados. Las maniobras funcionales en el tobillo y en el pie solo sirven para valorar la estabilidad de la articulación tibio-peroneo-astralgalina, fácilmente lesionable tanto por rupturas ligamentosas como por fracturas óseas. Luego tenemos lo que son los rangos normales del tobillo y el pie, que la flexión es de 20 grados a 30 grados, que también es conocido como dorsiflexión. Y tenemos lo que es la extensión, que es de 30 grados a 50 grados, o también conocido como flexión plana. De igual manera tenemos que saber lo que es la eversión y la inversión. La eversión vendría a ser la pronación, que es apoyándose en el borde interno del pie, que es menos frecuente, y la inversión, que es la supinación, ¿no?, que va a ser apoyándose en el borde externo del pie, que en este caso es el más frecuente.